GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el señor Freddy Rivera. Él es doctor en Ciencias Sociales y docente de la Flaxo. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas, su mega hogar. Amigos y amigas, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador, este lunes 23 de noviembre del 2020. Esta noche vamos a saludar cordialmente al doctor Freddy Rivera. Él es doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Le hemos convocado, le hemos invitado y gracias de antemano por aceptar este diálogo para hablar sobre un tema muy importante y muy preocupante a la vez, que es la inseguridad y la violencia que desbordan en nuestro país y el Estado no tiene respuestas para hacer frente a esta situación que va creciendo en Ecuador. Doctor Rivera, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo. A ustedes, muchas gracias. Los ecuatorianos estamos asustados y temerosos, doctor Rivera, por el aumento de la violencia, de la inseguridad, el sicariato, el narcotráfico, de los femicidios y un sinnúmero de actos delictivos. ¿Por qué el Ecuador ha llegado a este momento, a esta instancia, doctor Rivera? Nuevamente, buenas noches. Buenas noches, reiteradas. A ver, a la situación que estamos en este momento, a cómo hemos llegado, hay una confluencia de varios factores, definitivamente, ¿no? Primero, yo diría que es lo que ya en la literatura, las investigaciones, estudios que hemos hecho, no ahora, sino hace unos 6 años atrás, por lo menos, demuestra que el país, el Ecuador, ha ingresado en lo que yo denomino el ascenso estratégico del Ecuador en el crimen organizado. ¿Qué significa esto? Significa que hay una serie de indicadores con los cuales uno comprueba la presencia del Ecuador en varias dinámicas que había, pero no tenían el peso o el impacto de hace 10 años, por ejemplo. Por ejemplo, si uno revisa en la prensa los informes del Ministerio de Gobierno, lo que hace la Policía Nacional, es una barbaridad, y sobre todo en los últimos 3 años, la cantidad de drogas, sobre todo de cocaína, que se ha incautado en los distintos operativos que hace la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía. No solo en frontera, estamos hablando de puertos, aeropuertos, vías terrestres, ¿ya? Entonces uno puede ver la cantidad de cocaína, las toneladas, ¿cierto?, por decenas y por cientos que en estos años. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro país está lamentablemente a expensas de la penetración de lógicas y de despliegues criminales
que no existían hace 7, 8 años atrás. Y eso se expresa también en varios tipos de problemas. El primero es la vulnerabilidad institucional. Un país donde la corrupción es galopante, donde las instituciones cada vez son más débiles y porosas, donde hay una creciente impunidad. Por ejemplo, y esto tiene que ver con la presencia de crimen organizado, sobre todo colombo mexicano en territorio ecuatoriano. Hace muchos meses atrás se sacó la noticia, digamos, del Ministerio de Defensa, dijo que había más de 200 pistas clandestinas de aterrizaje en el país, para distintos tipos de aviones, motores, bimotores, etc., con capacidad de carga que son normalmente utilizadas para el transporte de droga, pero también para traer armas, pertrechos y dinero en cash para el reparto, ¿no es cierto?, de los trabajos que se hacen. Hasta la fecha, la Dirección de Aviación Civil, que está corrompida en distintos niveles, no ha dado un solo informe de esa anomalía. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Especialización, ha sido incapaz de hacer un seguimiento y brindar a la ciudadanía un informe de ese tipo de anomalías, por decirlo menos, de infiltración del crimen organizado en esa institución. Yo podría seguir sumando, o sea, no es lo mismo apresar con tanta pompa que hace este gobierno, ya voy a entrar a ese detalle, macro detalle, incapaz, ineficiente, sobre todo el ministerio de hoy gobierno antes del interior, en esta problemática. No son cientos de adictos, de microtraficantes que están apresados en los barrios de Guayaquil, Machala, Quito. Sí, también esos. Es un número importante de bandas que son apresadas con alta tecnología satelital, con capacidad de desplegar botes, no son submarinos, ¿no es cierto? No son submarinos, son sumergibles, que es otra cosa, submarinos tiene otras características. Y en general es una tecnología, si uno compara eso con los años atrás que les acabo de mencionar, es muy distinto. Por eso hablo de la inserción del Ecuador en el crimen internacional organizado de manera estratégica. Doctor Rivera, justamente este día la policía daba cuenta de una información de que ha roto el récord, ha superado el récord del 2016 en cuanto a captura de droga, ¿verdad? Entonces decía que ha capturado una cantidad grande. Pero más allá de estos, yo llamaría de estos macros crímenes, de esta macro delincuencia, ¿cómo podemos entender, no sé si llamar de microdelincuencia o microcrimen, lo que está pasando en lugares de Quito, en los barrios de Quito, en los hogares de Quito? ¿Cómo entendemos o cómo trasladamos toda esa macrodelincuencia a la microdelincuencia que estamos sufriendo los ecuatorianos de Freddy? Correcto. A ver, lo primero que tiene que entender la ciudadanía es que una cosa es la seguridad ciudadana y otra cosa es la seguridad interior o estratégica. En algunos aspectos están vinculados. Por ejemplo, el sicariato permanente e incremental que hay en la ciudad de Guayaquil, en los barrios pobres sobre todo, en Durán, ¿no es cierto?, y en otros cantones aledaños, por disputa de territorios para el microtráfico. Eso es definitivamente un enlace entre micro, lo que usted estaba diciendo, es decir, seguridad ciudadana y crimen organizado. Ahí está una conexión. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la minería ilegal que da ingentes cantidades en un país que es permisivo, que genera mucha impunidad, donde no existe digamos, legislaciones sobre metales preciosos, el origen y el tránsito de metales preciosos en términos de violencia y violencia? Muy poco. Eso es estrictamente crimen organizado que infiltra el Estado deja de hacer. En Esmeralda siguen operando 52 minas informales, entre comillas, son criminales ilegales. Esa es la diferencia.
diferencia, ¿ya? La gente, claro, las personas, estamos expuestas a lo que se llama la amplificación de la percepción, ¿sí? Claro, hay robos, hay estruche, hay carterismo, lo que era el lenguaje anterior, que ya no existe en el Código Penal. Por supuesto, hay asaltos a mano armada, ¿cierto? Pero eso es bien complejo pasarle a un vínculo con crimen internacional organizado. Sucede que las condiciones del país se han hemos entrado en un montón de crisis por desempleo, por violencia. La misma pandemia generó una serie de problemas que lo estamos viviendo en este momento, y hay unas tendencias que ya existían antes en términos de seguridad ciudadana: el robo del celular, el robo de la mochila, sí. Pero esto tiene muy poco a veces que ver con el crimen internacional organizado que estoy diciendo, que es absolutamente nocivo. Entonces, en unos casos están conectados, como el que le acabo de mencionar, y en otros absolutamente vinculados, como lo que estoy mencionando en Guayaquil, porque eso tiene que ver con el tránsito de la droga, con el control de los puertos, con el control de los esteros y los ríos. Es una cuestión más estratégica, que da muchísimo dinero, y por eso los ajustes de cuentas entre esa población. Hay otro tipo de vinculación de tipo delictivo: las grandes mafias que desde las cárceles controlan, ¿no es cierto?, cierto tipo de delitos. El secuestro express, por ejemplo, está vinculado, y eso se da, y eso llega muchísimo a la gente. Pero entonces aquí hay que simplificar muchísimo el problema, ¿no? Los oyentes, los amigos que nos están siguiendo, los ecuatorianos, quieren soluciones, o sea, sin entender todo este macro complejo de la delincuencia, del crimen organizado, pero quieren soluciones, quieren seguridad. Por ejemplo, frente a las imágenes de los últimos días, el robo de una panadería, el robo de una pizzería, el robo de un negocio, ¿qué respuesta le damos a ellos? ¿Qué respuesta le damos a las gentes, a las personas que están y estamos en la indefección? Bueno, ¿qué les damos? Desde la parte académica, unos buenos estudios serios y objetivos. De la parte de los medios de comunicación, reportajes de investigación que no amplifiquen cosas como la xenofobia, por ejemplo, que no se amplifiquen criterios, y a veces que construyan falsos positivos sin sentido, que no se sobredimensione un problema cuando a veces no lo hay. Es cierto que afecta a todo el mundo, al diario, a la convivencia, desde luego, pero la gente tiene que entender, por lo que nosotros, los que pasamos ya más de 45 años, la situación, ustedes recuerdan, la gente la más joven no se va a acordar, la situación caótica que era este país en el año 2006, 7, 8. Eso no se acuerdan. Nosotros llegamos a una tasa de 19.2 de homicidios en este país. Una barbaridad a nivel regional y mundial. Donde la misma situación que está sucediendo ahora en Guayaquil ya sucedía en el 2006, 2007, 2008, 2009. ¿Ya? Y donde los asaltos con las motos, los microtraficantes, los prestamistas que iban de panadería a la peluquería, ya vean. La gente dirá, bueno, pero eso no nos consuela, queremos soluciones ahora, frente a la situación que estamos viviendo. ¿Qué le respondemos? Bueno, aquí la respuesta de política pública tiene que emitirla directamente el gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, que es la directa responsable en esta situación, y la Policía Nacional, sobre todos sus órganos operativos. Es muy bonito sacar, hemos aumentado el tonelaje de droga, sí, eso es bueno o malo. Es malo porque implica o que estamos más infiltrados, ¿sí?, o que la cantidad que está pasando por acá es tan grande que ellos tienen, policía en este caso, demostrar cuán eficientes son para aumentarnos cada vez cifras mayúsculas de lo que está pasando por el país. No caigamos en esa trampa. ¿Cuáles deben ser esas respuestas? Como nosotros decimos en el titular de esta entrevista, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado? Resultados: que se baje la tasa de homicidio, sobre todo en las provincias como Guayas, Los Ríos, El Oro, recontra problemáticas, básicamente la ciudad de Guayaquil. Que se demuestre el número de
bandas apresadas, ¿cierto?, que están tras las rejas, que se emitan resultados a través de operativos hacia al interno de gente corrupta, en fiscalía, en justicia, en la misma policía y en otras entidades del Estado. Que se demuestre el apresamiento de más bandas con gran capacidad tecnológica. Y a la vez que los órganos de control, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, demuestre su efectividad. No están actuando, están haciendo por omisión. Esos resultados necesita la gente, ¿sí? Porque lo otro es grave, podríamos entrar en una demagogia penal y enseguida van a pedir más penas, más castigo. La policía, el Ministerio de Gobierno, este gobierno es directamente culpable del desastre que armaron las instituciones. Al suprimir el Ministerio de Justicia, al vincular la dirección que se llamaba antes Nacional de Prisiones a un órgano que no sabemos dónde está, al no tener la capacidad de generar inteligencia en los presidios y en los penales de donde se dirige el crimen organizado hacia la ciudadanía. Esa gente, los responsables, la ministra de Gobierno, el presidente de la República, los órganos son los directamente culpables que tienen que rendir cuentas en la Asamblea y frente a nosotros, a los ciudadanos y ciudadanas. Freddy, usted ha escuchado que se pasan la pelotita, se acusan entre la policía, la fiscalía y los jueces. La policía dice que captura a presuntos delincuentes, la fiscalía los acusa, pero los jueces los dejan en libertad. ¿Cuál es la realidad de esa situación? Mientras tanto, el país, los quiteños, los ecuatorianos, seguimos sufriendo toda esa arremetida de la delincuencia. Sí, o sea, a ver, aquí hay una complicidad indirecta entre la impunidad y la corrupción que afecta a la ciudadanía. Con una asamblea que no pasa del 4% de la legitimidad, porque es un fiasco completo, la ciudadanía, ¿a dónde acude? A que la gente se organice violentamente y haga justicia por mano propia. ¿Eso desea este gobierno? Que los grupos sociales con alta capacidad de movilización, indígenas, sectores populares, desempleados de las ciudades, vuelvan a movilizarse como enero para que esto se vuelva un caos completo. ¿Eso decide? Pues eso va a pasar si es que no hay resultados directos de los órganos encargados de rendir cuentas de su trabajo. Freddy, usted decía, y eso ya se viene hablando desde hace rato, del populismo penal, ¿verdad? Que incluso se está utilizando dentro de la campaña. Pena de muerte, prisión perpetua, un sinnúmero de por portar armas, todo eso. ¿Cómo podemos evitar llegar a esas instancias que sabemos que no han hecho otra cosa que desangrar en otros países? Bueno, con lo que le acabo de decir, o sea, repito lo que acabo de mencionar hace un momento. Las instituciones en este país y sus responsables no están funcionando. Podemos entrar a principios del año que viene, en un periodo preelectoral, donde todo el mundo va a hablar, va a dar recetas mágicas, nuevamente la demagogia y el populismo sobre los temas de seguridad. Van a salir los temas que usted acaba de mencionar: la pena de muerte, el aumento de años de prisión, algún subnormal político va a salir por ahí con es necesario volver a tener porte de armas. Con la bazooka. Cosas como esas. Sí. No, pero ese señor medio retrasado mental. O sea, sí, cosas como esas, ¿no? No pudo gobernar este país y su gobierno fue un desastre de corrupción. No tiene la mínima capacidad moral para... Y los medios son culpables también en eso, en amplificar ese tipo de idioteces. Perdónenme, yo soy muy directo. Así que también cada uno tiene que asumir la responsabilidad en el ámbito que le corresponde, estimados. Es decir, por ejemplo, en un momento determinado se hablaba de que la policía y las Fuerzas Armadas pueden coordinar el control y la represión. Eso tampoco ha funcionado, tampoco ha sido visto como una alternativa. Pues. En fronteras se coordina, ¿cuál es el problema? Las Fuerzas Armadas no pueden actuar más allá de sus ámbitos legales.
que la gente quiere a todo el mundo, militares armados en las calles. Esa no es la misión de las Fuerzas Armadas. Eso es de la Policía Nacional, eso es el Ministerio de Gobierno. ¿Acaso la policía tiene que estar trepada en submarinos para frenar o hacer inteligencia marítima para la pesca ilegal de los barcos en Galápagos? Por favor, hay que ser un poco coherentes, lógicos y racionales en lo que se plantea. El asunto de la delincuencia, del crimen organizado, tiene su arista social, su arista política, ¿verdad? Siempre. Mientras los gobiernos, mientras el Estado, mientras los políticos no asuman su papel en el campo educativo, en el campo del empleo, en el campo de la justicia, lamentablemente el Ecuador podrá irse un poco más lejos y tomando como experiencia, tenemos México, tenemos Colombia, tenemos los países de Centroamérica. ¿Eso lo advierten nuestros políticos, nuestros gobernantes, Freddy? Algunos, pero no les importa. No les importa. Pero la culpa tenemos nosotros, que elegimos ese tipo de políticas y políticos. La ciudadanía es directamente culpable en elegir gente indeseable, semidelincuentes, subnormales. La gente tiene la culpa. La ciudadanía de baja intensidad, que yo digo en el igual, somos los directamente culpables en elegir ese tipo de personas. ¿De qué demonios nos estamos quejando ahorita si elegimos a los incompetentes de este momento? Esa pregunta tenemos que hacernos también. Esa pregunta puede amplificarse a febrero, porque estamos a puertas por supuesto. de presidente y elegir una asamblea. ¿Cuál es la tarea pendiente que tienen esos políticos que están optando por el poder? La tarea pendiente que tendrían es, por lo menos, desaparecer un buen momento de la faz de la tierra. Pero como estamos viviendo en democracia, a la gente tendrá que elegir la gente más capaz, haciendo un buen examen racional. Pero lamentablemente nuestra gente no promueve, no hace ese ejercicio. Entonces, yo digo en términos de escenarios prospectivos muy cercanos, que vamos a repetir la misma cosa, lamentablemente. Si repetimos la misma cosa, el futuro nuestro será incrementar el asunto de la inseguridad, de la indefensión. Así es, lamentablemente. ¿Qué ganamos, por ejemplo, Freddy, con el anuncio que el presidente Moreno, después de los hechos de octubre del 2019, ofreció la universidad para la policía y ahora lo está concretando? ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué gana el país? Mire, esos son parte de los juegos que nosotros llamamos neocorporativos con las instancias, ¿verdad? Es la factura que le pasa en este momento, un poquito antes, la Policía Nacional al ineficaz presidente de la República, deslegitimado, presidente de la República, porque siga habiendo, termine su periodo normalmente. Las Fuerzas Armadas hacían lo mismo hace muchos años. O sea, es un país de las presiones neocorporativas. Ya, eso se llama presiones neocorporativas. La policía quiere su universidad, bueno, lo van a dar, pero habrá que tomar cuentas, que es lo que dice la CENEXID, que dice el CES, los órganos de educación superior, porque aprobar una universidad aquí pasa por un montón de controles y de exigencias técnicas bien complejas que han pasado las otras universidades, por lo menos en los últimos 10 años. Entonces, de la noche a la mañana, un mal ejemplo, habría que ver, yo quisiera sobre la marcha, ver indicadores, analizar los objetivos, ¿cómo? Porque ya espero que no se reproduzca la misma tara del pasado, Fernando. Cuando las Fuerzas Armadas metían mano en el IAEN en el 2000, hasta el 2010, controlaba también la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces el IAEN era llena de militares retirados. Es decir, yo me retiro, hablo con mi pana, son parte de endogamia, entonces retirado voy a tener un buen empleo en el IAEN. Así, eso se llama endogamia y intereses corporativos. Va a ser lo mismo la policía. Hasta ahora la policía viene haciendo cosas en términos de cultura institucional parecidas a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, un pasado reciente. Freddy,
algún rato el Ecuador fue la isla de paz que siempre pregonábamos? ¿O por qué ahora ya no somos y algún día fuimos? Nunca hemos sido. Nunca hemos sido. Eso es otra de las amplificaciones de la falsa mitología que se habla en este país. País de paz. Mentira, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿O sí? Y se repiten y vuelven a repetir eslogans sin sentido. Como este, que me encanta siempre echar abajo. Quito, carita de Dios. ¿Carita de dónde, Dios? Sí, Ecuador es la de paz, por favor. Por favor. Eso no resiste el mínimo análisis, profesional de distintas aristas. Ser serios. Bueno, Freddy, tenemos un sinnúmero de frases, de eslogan que históricamente nos han metido en la cabeza desde la educación, luego los medios de comunicación, y nos han hecho una fanfarria, ¿no es cierto?, lamentablemente. En todo caso, no podría dejarle de preguntar, Freddy, a usted, ¿qué piensa del juicio político mañana a la ministra de Gobierno en la Asamblea Nacional? Que se concrete y ojalá la señora sea inhabilitada políticamente para después. Pero el presidente está un poco quejándose de que le van a cortar hipotéticamente a su mejor ministra, a su pilar político. Ya, y a la ciudadanía en buen romance, ya a nosotros qué nos importa que se queje el deslegitimado presidente. Bueno, en todo caso, pero ¿cuál es su percepción? ¿Cree que hay 91 votos para censurar y destituir a la ministra María Paula Romo? Mire, no lo sé. O sea, la verdad es que a uno le da ostracismo mental entender qué pasa en la asamblea, qué cosas habrá por debajo, pero a mí no me asombraría si es que se salva, ¿no? En un país donde la clase política negocia las cosas por abajo, donde hay una enorme impunidad, ella misma mezclado según declaraciones del delincuente que está preso, un ex asambleísta. Lamentablemente nuestro país ha caído en esas situaciones. Freddy, usted anunció, y vamos terminando este diálogo, estamos conversando con Freddy Rivera Vélez, él es doctor en ciencias sociales, catedrático e investigador de la Flaxo. Freddy, usted dijo dos cosas. El asunto de la xenofobia, hay que manejarlo, ese tema, porque lamentablemente cuando hay un acto de violencia, un acto delincuencial, la gente de uno asocia con la migración y asocia con los venezolanos. ¿Cómo manejar eso sin caer en la xenofobia? A ver, no siendo torpes y reproduciendo eso. Y eso ya sucedió en el 2004 y 2005, cuando hubo mucha gente que vino de Colombia, producto de la guerra interna inacabada hasta ahora en ese país, que nos afecta directamente. Vino, entonces se incrementó lo que les decía cuando empecé a analizar el tema que me propusieron. Dije que la inseguridad creció del 2005, 6, 7. Y en ese entonces, yo me acuerdo que hice varios estudios, la gente comenzó a culpar a los colombianos de todos los males del país. Toda la culpa era colombiana. Cuando en realidad la gente que delinquía y estaba presa, Fernando, no pasaba en términos de estadísticas penitenciarias del 7%. Y eso en tema drogas y sicariato, el 7%. El resto de delincuentes éramos nosotros mismos. ¿Ya? Lo que pasa es que no nos gusta ver las realidades como son. Ahora la culpa de todo tienen los venezolanos. A ver, en el 2005, 2004, 2003 eran los colombianos. Ahora son los venezolanos. Sí, eso no elimina que haya gente que esté vinculada. Pero para eso, esas respuestas tienen que dar la gente de la Policía Nacional, la gente que hace investigación criminal, que diga, ok, nosotros hemos desarticulado esto. Lo más probable es que uno tira buenas estadísticas, comprueba que no es así. Pero los medios ya amplificaron la xenofobia. ¿No es cierto? Ojo, uno tiene que tener cuidado. Esa respuesta tiene que darnos el gobierno. Es fácil tapar los errores nuestros culpando a otros. Es fácil para este gobierno decir, la culpa son de otros.
a mucha migración. Oigan, pero ustedes dejaron entrar, hasta donde recuerdo. Y el libre tránsito, no es que la Constitución. Ok, bueno, ¿y dónde están los controles? ¿Pidieron ustedes algún tipo de documento de esa gente que entró? No, bueno, genial. Freddy, para terminar, igual un tema que tocamos al inicio, el gobierno ha intentado con emergencias recurrentes controlar las cárceles del país. Eso ha fracasado. ¿Qué le espera a las cárceles del país, Freddy? Un regreso al pasado reciente, Fernando. A estar colapsadas. De hecho, ya están colapsadas, ¿no? Totalmente colapsadas. Un país que tiene las imbecilidades, perdónenme la palabra, de meter presos a los padres que no pueden pagar pensiones al tercer o cuarto mes, las pensiones alimenticias, y que les metan en las mismas celdas, con criminales en serie, con sicarios, es una tremenda estupidez. Mientras tanto, delincuentes que están siendo procesados, en donde hay comprobados en la cárcel 4 hijos de políticos. Ese es el país que tenemos. Ese es el país que tenemos. Freddy, para terminar un poco segundos, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a la gente que está en un restaurante, que está en una panadería, que está en una tienda, que está en el colectivo y de pronto sube una persona, un delincuente, lo amenaza, lo agrede, lo roba, a los ratos lo mata? ¿Qué le decimos a esa gente? Porque no es solamente percepción, es una realidad, Freddy. ¿Qué decimos? Que vaya a denuncia, ¿qué más se le puede decir? O sea, yo no soy de las personas que digan, que tenga fe, que tenga paciencia. No, que actúe. Pero lamentablemente, ¿a dónde? En instituciones que no tienen legitimidad. Empezando por la presidencia, no tienen legitimidad. Bueno, en los órganos que sí funcionan, si algo funciona la fiscalía, ¿qué hago para que las investigaciones a través de la policía den marcha? Es muy complejo en una situación de crisis decir a la gente que se resguarde, que sea preventiva, que colabore con otras personas, que en los barrios estén al tanto, que armen chats por barrios y cuadrantes, que estén atentos, que la gente vigile, para que colabore con la policía. Eso se puede hacer. Pero si sociológicamente, en términos de la vida cotidiana, nadie le importa ni el vecino, entonces también los huecos ese tipo de desafección, ese tipo de redes no sociales, no vinculadas, también son aprovechadas por la delincuencia. Gracias, Freddy, muy amable por aceptar este diálogo. Esta noche en Pensamiento Crítico nos ha acompañado el doctor Freddy Rivera, doctor en Ciencias Sociales. Eres analista, investigador y docente de la Flaxo. Es un tema realmente muy sensible, muy crítico. Esperamos que esta tarea la cumplan los políticos, los gobiernos, las autoridades, porque si no, esto se sigue descomponiendo y la ciudad y el país se sigue poniendo en peligro. Freddy, buenas noches, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, buenas noches. Pensamiento Crítico de hoy llegó gracias al auspicio y la confianza de Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros esta noche de lunes, de inicio de semana, 23 de noviembre del 2020. Un tema, como dijimos, muy sensible, muy crítico y que no encuentra respuestas en el gobierno, en la asamblea, en la justicia. Y estamos expuestos todos, estamos expuestos a cualquier momento a ser víctimas
de un asalto, de un robo o lamentablemente a perder incluso la vida. Hay que esperar, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y de una vez por todas actúen pensando en la ciudad, en el país, en la gente, en la vida, y se dejen de estar en otros menesteres que no le hacen nada bien a nuestro país. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.